Bienvenidos a Relatos Extraños. Fui soldado durante 6 años. Mi historia sucedió en Baja California Sur. Esta historia es impactante y es verdadera. Todo sucedió en una noche que, después de andar todo el día patrullando el terreno semidesértico con algunas palmeras dispersas, ya bajaba el sol y pronto anochecería. Íbamos en una Homer. Era un pelotón al mando de un subteniente. Los otros 2 pelotones con sus sargentos se fueron por distintos lugares para poder abarcar más terreno de patrullar. En algún punto retirado se alcanzaba a ver unas ruinas de adobe, al parecer abandonadas. El subteniente nos dijo que ahí pasaríamos la noche y al día siguiente continuaríamos con la patrulla. Cuando llegamos, vimos que la construcción era como de tipo hacienda. Era grande, con muchos cuartos, y tenía un patio central. Y efectivamente, todo era ruinas, con mucha maleza seca por todos lados. Pero en el fondo se alcanzaba a ver un pequeño cuartito con luz, solo por un quinque de petróleo. Así es que hacia allá nos dirigimos. Cuando íbamos llegando, notamos que en la entrada de ese cuarto había 2 perros negros, acostados uno a cada lado de la puerta. Solo se enderezaron y se nos quedaban mirando. Tenían una mirada brillosa, pero nunca nos ladraron, ni siquiera se movieron de sus lugares. Nosotros solo nos quedamos ahí parados, sin saber qué hacer, cuando vimos que de pronto se asoma un anciano, aproximadamente como de unos 80 años, muy amable. Con una sonrisa en su boca, nos saludó y nos invitó a pasar. Nos dijo que los perros no hacían nada, a menos que nosotros quisiéramos hacerles algo, que ellos lo protegían, nos dijo con una extraña sonrisa. Ya con un poco de más confianza, nos invitó a entrar y nos ofreció café y pan. Nosotros aceptamos y el subteniente le preguntó que si vivía solo. Y él, con una sonrisa algo triste, le contestó. Le dijo que desde hace 50 años él vive solo, que su esposa murió y sus hijos lo abandonaron cuando se fueron a los Estados Unidos, y solo sus perros le hacían compañía. Bueno, pues la plática transcurrió más o menos por 1 hora. El comandante nos dijo que ya era hora de irnos a dormir y le pidió permiso a este anciano para pasar ahí la noche. El anciano le contestó que no había ningún problema, que al contrario, que le daba gusto porque hacía años nadie lo visitaba. Entonces se establece la seguridad y los demás pues se fueron a dormir. Y así transcurre la noche. Al día siguiente ya había clareado. Nos levantamos y comenzamos a guardar los tendidos. En eso vemos a 2 soldados que miraban hacia adentro de un cuarto que no tenía techo y se decían algo entre ellos. Así es que nos acercamos y lo que vimos nos dejó helados. En medio del cuarto, un ataúd de madera, hierbas por todos lados,
se veía viejísimo. La madera prácticamente estaba ya totalmente echada a perder. No encontrábamos palabras, pero menos teníamos una explicación de eso. Así que nos dirigimos al cuartito donde estuvimos la noche anterior, tomando café y platicando con el anciano, para preguntarle sobre el ataúd. Cuando llegamos, ¿cuál fue la sorpresa? Que no había nada, solo una estufa de leña ya echada a perder y llena de polvo por el tiempo, hierbas por todos lados, un techo completamente caído en ruinas y por todos lados lleno de polvo. La madera estaba totalmente destruida. Era lo único que había en ese cuarto. Y de los perros no se veía dónde estaban. Nos quedamos congelados con un frío sudor que bajaba por la frente y temblando de pies a cabeza. Nadie dijo nada. No había palabras. El comandante simplemente nos dijo: súbanse al carro y vámonos. Nos subimos y nos comenzamos a retirar. Cada vez veíamos más lejos las ruinas de aquella hacienda abandonada. Más adelante llegamos a una casa. Nos detuvimos a pedir agua. Un señor nos atendió y el comandante le preguntó si sabía algo sobre aquel anciano, a lo que el señor se quedó callado y tras dudar un poco comenzó a platicar y nos dijo: hace años ese lugar fue una hacienda próspera, ya tiene más de 60 años abandonada, que nadie ha vuelto a vivir ahí. Pero sobre el ataúd no nos dijo nada. Ya han pasado 22 años de esta experiencia que tuve y hasta el día de hoy lo recuerdo como si fuera ayer. El brillo en los ojos de aquellos perros y la voz tan clara de aquel anciano. Mi tío nos contó que él se encontraba en un cuartel militar. La situación era horrible. Literalmente, un cártel le declaró la guerra al gobierno. Y cuando estaban desplegados, por así decirlo, no podían salir de sus cuarteles. Y que ellos y los federales respondían a los llamados de ayuda de la policía, como si fueran policías comunes. En cierta ocasión, pasó en el año 2011, respondieron a una llamada de un pueblo en la Sierra Tamaulipeca. Siempre quise que me dijera dónde era para un día ir a ver si era cierto, pero él me decía que no. Ahora solo me dice que estoy tonto y que es mejor que cambie de tema. Ellos respondieron a esa llamada porque se suponía que un comando armado había ingresado a una comunidad de la sierra y estaban haciendo muchos destrozos y daños a la población. Así que fueron como 35 soldados. Sinceramente, no sé cómo se organizan. Solo nos cuenta que él estaba encima de un calibre 50 y que en esas épocas podían dispararlas si ellos consideraban que era completamente necesario. Como a 10 minutos de llegar a la comunidad, una no muy grande, que dice él que eran como 200 o 300 personas que vivían ahí, vio varias personas en medio de la carretera. La carretera era de pura terracería, sin lámparas. Las personas estaban asustadas, con pocas cosas. Ellos se pararon a preguntar y muchos les dijeron que era mejor que no fueran ahí, que mejor los ayudaran a ellos a llegar al pueblo más cercano. Así es que como 2 camionetas se quedaron con esas personas pidiendo refuerzos.
y los otros fueron para el pueblo. Obviamente, ya nada más para ver a quién podían rescatar, porque según las personas ya todos estaban muertos en ese pequeño pueblo. Cuando llegaron, efectivamente, vieron un pueblo pequeño, a lo mucho como 20, 30 casas. Pero el problema es que aquí, para este punto, había 3 coches destrozados y volteados, gente totalmente dañada en las esquinas, y lo que se podía llamar calles de ese lugar. Mi tío pensó que los del cártel de plano se habían pasado de lanzas en esa ocasión. Mínimo él contó 25 personas que habían perdido la vida. Poco después llegaron a una casa que encendió sus luces cuando vieron las camionetas del ejército llegar. Y ahí les contaron que no habían sido los del cártel, que había sido algo que parecía un animal enorme, pero que gritaba como persona. Obviamente no les creyeron, porque tal vez pensaban que esas personas estaban en shock por lo que habían visto. Pero resulta que un amigo suyo, que le decían Campeche, empezó a disparar a una casa, y mi tío de inmediato apuntó la calibre 50 pensando que eran los malos. Y él nos dice que ojalá hubieran sido ellos. Pero sí, vio como una especie de animal enorme, enorme, casi del tamaño de un carro, estaba enfrente de una de las casas. Hablamos que él dice que se quedó casi sordo en ese momento, después de la tremenda balacera que se armó disparándole a eso. No se sabe si de verdad le hicieron daño o si esa cosa se espantó por los plomazos, pero gritó fuerte y se fue. Llegaron los refuerzos ya en la mañana y ayudaron a todo el pueblo a vaciarse. Les dijo su sargento que su teniente y sus mandos le dijeran que no dijeran nada, y que lo que pasó en ese pueblo o en esa comunidad lo harían pasar como un enfrentamiento contra el cártel. Pero ahora es bien sabido que en la sierra de Tamaulipas y ciertas zonas rurales, ni siquiera los del cártel, ni siquiera los mismos malandros entran por miedo a algo. ¿Quién sabe a qué o por qué? Mi tío nunca me ha querido decir realmente qué fue lo que pasó con exactitud. Soy exmilitar y en la sierra pasan muchas cosas. En una ocasión llegamos a un pueblo y ahí nos íbamos a reubicar. Nos alcanzó la noche, así es que el teniente dio la orden de pernotar en un punto. Y como en la sierra no hay luz, entonces procedimos a armar nuestras casas de campaña. Y de ahí después pasamos a tomar un café y a dormir. Entonces, en el momento en que me tocó la guardia, estaba haciendo bastante aire. Y el sonido del aire era un cielo inolvidable, donde las estrellas se miraban bajitas. En eso escuché como una fiesta y risas, pero el pueblo más cercano estaba a kilómetros de ahí. Le llamé al otro vigilante y le dije, ¿escuchaste? Y él me dijo, sí. Y se escuchaban risas de niños, pero si era la sierra y ya era de noche, pero no se lograba mirar nada, ni una luz, ni siquiera una fogata. Después me fui a dormir y los demás vigilantes igual comentaron que escucharon lo mismo. La sorpresa fue que cuando amaneció
A escasos metros de donde estábamos haciendo la vigilancia estaba un panteón. Ya de años se miraba totalmente abandonado y varias cruces eran de niños. Todos nos quedamos congelados. Así es que continuamos nuestra reubicada y mientras íbamos en camino a lo lejos logramos mirar casas. Llegamos a un pueblo. Había una que otra casa. Había muy poca gente, pero al final de ese pueblo estaba una casa que decía hotel. Nos había alcanzado en la noche, así es que el teniente dijo que íbamos a preguntar en ese hotel si podíamos pernotar ahí y darnos un baño y poder comer algo. Comenzamos a tocar, pero nadie abría y había una luz adentro. Así es que el teniente le ordenó a un soldado que se subiera a la azotea para que revisara. En eso el soldado se comenzó a subir para poder abrir el zaguán, pero tardó más en subir que en lo que bajó de volada. Y le dijo el soldado al teniente: necesito que alguien entre conmigo. Hay algo ahí que da miedo y yo solo no voy a entrar. Así es que otro soldado se acercó con él y entre los dos abrieron el zaguán. Entramos y en el patio estaban dos fotos, una de una mujer y otra de un hombre, dibujados a mano, pero los ojos parecía que tenían vida, se te quedaban viendo. En eso revisamos el lugar y vimos que el refrigerador estaba conectado. Nada más tenía 3 habitaciones, pero estaban vacías. Así es que decidimos irnos. Después de que nos relevaron, volvimos a pasar por ahí. Pero ya no decía hotel. Ya no decía nada. Y habían tapado las puertas con tabiques. Quién sabe qué cosas se practicaban en ese lugar.